Ya estamos aquí en la sección Desde el Aula, el espacio de observatorio en el que los estudiantes opinan sobre el tema de la semana. Shunashi, ¿por qué es importante el derecho de acceso a la información en una democracia que quiere consolidarse? Bueno, el ejercicio del derecho de acceso a la información permite que los ciudadanos se involucren más en las cuestiones públicas y también permite que se ejerzan otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, por ejemplo. Diríamos que es un instrumento para el ejercicio de más derechos vinculados con una democracia. Totalmente. Tú has trabajado en el Instituto Federal de Acceso a la Información. ¿Has visto una evolución que permita sostener que la ciudadanía en México se interesa más por el uso de este derecho? Claro que sí, desde 2003 a la fecha ha habido un incremento en las solicitudes de información y sí es evidente el interés que tiene la gente en conocer más información sobre el gobierno. ¿Sobre el gobierno? ¿En qué temas, por ejemplo? Principalmente la mayor cantidad de solicitudes de información se presentan ante el ISSSTE. Ante el ISSSTE, en segundo lugar ante la Secretaría de Educación Pública, y después encontramos solicitudes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Es interesante, es decir, cuestiones que tienen que ver con derechos y que tienen que ver con presupuesto. ¿Los usuarios suelen ser sujetos individuales o suelen ser organizaciones, periodistas? ¿Quiénes son quienes más se acercan a esta autoridad para solicitar información? Actualmente la mayor cantidad de solicitudes de información son presentadas por académicos. Académicos. En segundo lugar, de acuerdo con los datos que vierten los solicitantes en los formatos de las solicitudes de acceso, son empresarios. Y hay otro rubro al que le llamamos otros, y en esta parte encontramos a miembros de organizaciones no civiles y amas de casa. Es interesantísimo, o sea, lo que nos dice es, hay una parte de este derecho que se utiliza para fines de investigación, no podemos presumir eso. Así es. Otra supongo que será para estrategias de negocios, porque ¿por qué los empresarios solicitarían esta información? Me parece que sí, sobre todo solicitudes que se presentan sobre contrataciones, sobre licitaciones públicas. Entonces sí es muy evidente el interés que tienen para ver qué bienes o servicios necesita el gobierno y entonces empezar a planear las propuestas para participar en los concursos de licitación. Es interesantísimo, no me hubiera imaginado ese rubro. ¿Y las sociedades civiles normalmente de qué corte son? Medioambientales, por ejemplo, hay muchos asuntos muy relevantes en materia ambiental en donde están cuestionando proyectos que podrían afectar zonas reservadas. Bueno. Y hasta ahora era esto solamente frente al gobierno federal. Sin embargo, ahora va a cambiar tu trabajo y vas a tener que revisar información, bueno, solicitudes de información sobre partidos políticos, sindicatos, organismos autónomos, personas físicas. ¿Cómo vislumbras esta nueva etapa de la agenda de la transparencia en México? Bueno, en primer lugar me gustaría destacar que esta ampliación del catálogo de sujetos obligados es un elemento muy positivo para la materia, porque la importancia de tener acceso a la información es un eje que atraviesa a todos los poderes y a todas aquellas personas que manejan recursos públicos. Me parece que todo el equipo que formamos parte del IFAI tenemos que prepararnos para este nuevo reto, porque sin duda el tratamiento que vamos a tener para resolver recursos de revisión respecto de información de particulares o de personas públicas implica pues, cuestiones muy distintas. Sí amerita un tratamiento distinto. Eso va a ser muy interesante. Tú empezaste trabajando ahí, pues como empieza todo mundo, como una oportunidad de trabajo sin saber a qué te enfrentabas. Y ahora te has vuelto, me consta, en una defensora de la agenda de transparencia. ¿Por qué, Shunashi? ¿Por qué alguien como tú, joven, egresada que está estudiando su maestría, ve en esta agenda una agenda que vale la pena abrazar y defender? Bueno, me parece que es un derecho muy reciente, o de reciente reconocimiento constitucional, y me parece que las fortalezas o las ventajas que puede traer para todos los ciudadanos son muy grandes. Cuando al momento de resolver los recursos de revisión nos damos cuenta de la importancia que tiene un dato para los particulares y
A mí me parece que es uno de los derechos que llenan de contenido a otros y que en lo personal me parece un instrumento muy importante para luchar por mejorar el país. Me parece interesante. Un caso que te haya interesado particularmente, un caso del que te acuerdes, que digas, ese caso fue interesante, fue divertido, fue difícil. Se me vienen a la mente muchos casos, entre otros pensaría en un caso no tan reciente que es el de San Fernando, sobre violaciones graves de derechos humanos, que me pareció relevante por varias cuestiones, entre otras porque es ahí en donde encuentras una de las mayores utilidades del derecho de acceso a la información y ves cómo a través del ejercicio de este derecho puedes ayudar o puedes aportar al derecho a la verdad que tiene toda la sociedad respecto de pues, estas violaciones graves. Y además es un tema que representó un reto para el IFAI y para los que trabajamos ahí respecto de cómo argumentar, cómo empezar a trabajar con estos instrumentos de control de convencionalidad. Y entonces esto nos habla de una constante evolución institucional y también profesional, porque nos tenemos que ir preparando para estos retos. O sea, requiere mucha capacitación el trabajo en el IFAI. ¿Tú dirías que es un área en el cual quien le entre le tiene que entrar con mucha disposición al estudio? Totalmente. Definitivamente. Shunashi, pues ha sido en verdad un gusto tenerte acá el día de hoy con nosotros en tu espacio desde el aula, el espacio en el que precisamente lo que buscamos es que los estudiantes entren a analizar los temas relevantes de la agenda nacional, pero que además lo hagan con la seriedad, con el rigor, con la precisión y con el conocimiento de causa con el que tú lo has hecho. Esto es Observatorio, quédese con nosotros. Regresamos en unos minutos a nuestro análisis en perspectiva con Oscar Guerrafort y Jacqueline Pechard, en donde hablaremos precisamente del tema de la transparencia, del derecho de acceso a la información pública, de nuestro derecho de protección de los datos personales y de lo que se le viene encima al IFAI y a los organismos de los estados después de la reforma constitucional en este importante tema. Ya volvemos.